Hola, buenas tardes a todos, a todas. Este es un momento muy hermoso para este club maravilloso, Juan Ramsay, porque estamos vinculando esta institución con los vecinos, con las vecinas. Y nos sentimos contentos de que así sea, que situaciones que están ocurriendo hoy día en nuestro país ya tengan eco en nuestra institución y que nosotros podamos brindar este refugio para desarrollar estos procesos que hoy día son tan caros a nuestro país. Así que les doy la bienvenida. Todos los miércoles de enero van a desarrollarse esta jornada de talleres vecinales constituyentes. El próximo va a ser el día 13, después el día 20 y finalmente el día 27. Espero que todos sigan asistiendo e inviten a sus amigos, sus amigas, vecinas, vecinos a integrarse a través de la red. Yo no entiendo mucho, pero es a través de Instagram, ¿ya? Se está transmitiendo esta reunión. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Villalobos. Yo voy a hacer la charla de ahora. Quiero decirles que lo primero, esta es una actividad organizada y planificada por la Asamblea Territorial del Claustro, acá en el barrio, y yo me siento orgulloso de ser parte de esta iniciativa de autoformación, súper necesaria en estos momentos, sus propias iniciativas. Así que esta actividad se enmarca en eso. Yo no soy un intelectual ni me dedico a esto. Desde los 14 años que participo en el activismo social y político, y eso me ha permitido ir formándome. Hoy yo tengo 40 y tantos años. Por lo tanto, he acumulado una serie de experiencias y conocimientos que quiero compartir con ustedes. Particularmente hay uno que pienso que es sumamente necesario, que tiene que ver con el tema que vamos a presentar a continuación, para ir situándonos en una perspectiva. Antes de cualquier cosa, quiero comentarles que esta charla, que dice relación con la realidad latinoamericana, no está pensada desde lo anecdótico, desde lo periodístico, en donde vamos haciendo como un recuento de la situación de cada uno de los países en Latinoamérica. Este es un acercamiento a la realidad latinoamericana desde la teoría. Es la idea de que nos permita a nosotros tener una perspectiva más amplia de los procesos sociales, políticos, históricos que están ocurriendo en el continente y de los cuales nosotros no podemos sustraernos como país. A partir de esta presentación quiero demostrar también que Chile por mucho tiempo, metafóricamente hablando, como lo dijo una vez, lo escuché del grupo Inti Illimani, que dijo que Chile ya no es parte de Latinoamérica, lo dijo hace muchos años atrás, que hubo un tiempo en que Chile sí era parte de Latinoamérica. Esa metáfora, porque obviamente Chile sigue siendo parte del continente, pero esa metáfora tiene que ver con que Chile fue parte y estuvo en sintonía con los procesos sociales del continente. Podemos decir que más allá de que comparativamente Chile esté más retrasado en los procesos de emancipación que el resto de nuestros países hermanos, seguimos siendo sometidos a las mismas estructuras sociales y políticas del resto de los países latinoamericanos, y por lo tanto las luchas de los demás pueblos nos pueden ir demostrando a nosotros cuáles son los caminos que se nos abren, las alternativas, y fundamentalmente lo que tiene que ver con los proyectos históricos en nuestra América. A todo esto yo utilizo también el término nuestra América, que es un término acuñado de José Martí, en referencia a esta América morena, esta América mestiza, que está frente o debajo o arriba, como se quiera ver, a la América anglosajona. Y esta América, que es nuestra,
está en un proceso de identidad histórico desde hace siglos, y nombrarse a sí mismo también es parte de este proceso de identidad. Por eso yo utilizo el término nuestro americano. Los proyectos históricos, yo les dije que es un acercamiento más bien teórico, pero como quiero demostrar en esta presentación, Latinoamérica presenta básicamente tres proyectos históricos a lo largo del siglo XX y lo que ha avanzado, lo que ha ocurrido en el siglo XXI, y particularmente a partir de la década del 30 del siglo pasado, se empiezan a configurar básicamente tres proyectos, que es lo que vamos a trabajar ahora. El proyecto de las clases dominantes, de lo que algunos denominan como la oligarquía nacionales, junto con la influencia que ha tenido, y como lo vamos a ver acá, a lo largo de la historia, del imperialismo, distintos imperialismos, y particularmente el imperialismo norteamericano. Ese es un proyecto que ha ido variando a lo largo del tiempo y que hoy es el neoliberalismo. También un segundo proyecto, que también lo vamos a ver acá, tiene que ver con cuando los pueblos entran en un proceso de lucha. También se enfrentan a la disyuntiva de la reforma o la revolución. Históricamente los pueblos en lucha se han enfrentado a ese dilema, y la reforma ha adquirido en Latinoamérica, por sus particularidades históricas, una forma de un proyecto histórico específico latinoamericano, que yo lo voy a denominar en base a varios autores como el nacionalpopulismo. Y la tercera alternativa, que es la alternativa de la revolución, se ha utilizado durante mucho tiempo por parte de los pueblos con el nombre del socialismo. Yo no me voy a meter en el debate de qué tipo de socialismo, si el socialismo estatal, autogestionario, no me voy a meter en ese debate. Así que lo vamos a trabajar como una sociedad postcapitalista, ¿eh? Y el socialismo en términos muy genéricos. Yo particularmente voy a hablar desde una mirada no colonial, desde una mirada que asume que Latinoamérica tiene ciertas especificidades y que puede elaborar teoría a partir de esas especificidades. Y esas particularidades de Latinoamérica permiten entender las sociedades que están en juego, que son, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, del mundo en su conjunto, tienen particularidades distintas al resto de los continentes. ¿Cuáles son esas bases para considerar Latinoamérica como parte de un mismo camino histórico? Primero, tenemos un fenómeno que es la globalización y las integraciones regionales. A partir de la década del 90, la internacionalización de los capitales permitió que el mundo se fuera integrando en distintas regiones geográficas, culturales y económicas. Por ejemplo, el Extremo Oriente, Asia, bajo la hegemonía china, claramente, lo que es las comunidades de repúblicas que giraban en torno de la ex Unión Soviética, es otro polo geográfico, cultural y económico. Los países árabes constituyen un espacio cultural propio también y económico. Europa, la Unión Europea, África, con la reciente, entre comillas, inaugurada Unión Africana. Latinoamérica constituye también un espacio de integración regional. Ese proceso ha ido acelerándose en los últimos 30 años. Nosotros tenemos una historia social y cultural y dos lenguas comunes. Eso permite claramente estrechar los lazos culturales entre los pueblos y permite reconocer las similitudes. Lo mismo que una estructura social común. Particularmente hay un autor mexicano que se llama Sergio Guerra Vilaboy, yo lo recomiendo. Él hace un recuento histórico de toda Latinoamérica a partir de la independencia, un poquito antes, y demuestra que cada uno de los países latinoamericanos tenemos una estructura social muy similar, y particularmente tenemos una condición que es común para todos los países latinoamericanos, que es la condición de dependencia. Esta estructura social permite que los tiempos, las etapas históricas sean relativamente comunes entre los países latinoamericanos. Así tenemos que entre 30 y 40 años se producen a veces ciclos, a veces se extienden más, comunes en Latinoamérica.
Y hoy precisamente estamos atravesando por un periodo histórico común. Esta estructura social compartida tiene los mismos obstáculos y el mismo camino para obtener el desarrollo. Y por lo tanto los desafíos políticos de los pueblos latinoamericanos siguen siendo los mismos. La región, además, tiene una particularidad, que es la región que tiene, desde el punto de vista de los recursos y de las condiciones geográficas y de las condiciones humanas, tiene las mayores ventajas comparativas en relación al resto de la sociedad, donde menos guerras hay, donde el nivel socioeducativo es similar a los países más desarrollados en comparación con el resto de los países del mundo, y con enormes riquezas naturales y con casi 700 millones de habitantes, junto con la segunda lengua más hablada del mundo. El objetivo de la presentación es proporcionar antecedentes y argumentos sobre los proyectos históricos de sociedad que están en disputa actualmente en nuestra América y su vínculo con la política contingente chilena. Quiero detenerme en la idea de la disputa. La realidad, como todos nosotros lo sabemos, se define no en base a los equilibrios, sino en base a los conflictos. Y el equilibrio no es más que una relación estable dentro del contexto de conflictos permanentes. Quien niegue eso precisamente está del otro lado de la mesa y está hablando de que los conflictos son algo malo. Los conflictos son parte de la realidad, y en estos conflictos históricos aparecen proyectos políticos que son asumidos por los pueblos y que están en disputa en este momento. ¿Cuál es el concepto de proyecto histórico, que es la clave de esta presentación? Primero me baso en la idea de Hans Dieterich, que es un alemán que colaboró con la Revolución Bolivariana, y él establece 4 relaciones básicas para considerar dentro del proyecto histórico, lo que son las dimensiones económicas, las dimensiones políticas, las dimensiones culturales y las dimensiones militares. En esta presentación me voy a tener básicamente en las 3 primeras. La dimensión militar no vamos a profundizar en ella. Cuando hablamos de proyecto histórico tenemos que hablar desde la perspectiva de los programas políticos que están en juego. Entonces aquí vamos a ver que es posible ir agrupándolo en estos 3 proyectos que yo les dije al principio. Esta parte es importante y quiero que nos detengamos aquí un poquito. Dice: primero, en esencia responde a intereses de clase, porque el ordenamiento de la sociedad en función de dichos intereses permite organizar la economía, la política, la cultura y la fuerza armada de una sociedad. Las clases sociales en esta presentación no van a ser abordadas exclusivamente como el agrupamiento humano, sino más bien como intereses de clases. Las clases sociales habitualmente tendemos a identificarlas como con el obrero, con el overol, con el casquito y todo eso. Sin embargo, la sociedad se ha complejizado aún más, y sobre todo la clase trabajadora se ha diversificado de tal manera que es muy entendible de que actualmente no comprendamos a la clase social, a los trabajadores en particular, como una clase uniforme. Tiene múltiples identidades. Por lo tanto, vamos a ver acá que cualquier transformación en el plano social, cultural y fundamentalmente económico y político afecta determinados intereses de clase. Por tanto, quien pretenda que un proyecto histórico, un proyecto de sociedad que no tenga un contenido de clases está muy equivocado. Es más, no siempre los grupos humanos que participan de los movimientos sociales se identifican con una clase social. Eso lo hemos visto incluso en la revuelta. La gente no sale a la calle diciendo yo soy parte del proletariado y tenemos que derrotar. No. Sin embargo, la acción del movimiento social afecta la realidad de tal manera que afecta a determinados intereses de clase. ¿Y cuáles son los proyectos históricos que han prevalecido en la historia moderna de nuestra América? Son 3. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con lo que les mencioné al principio. El proyecto burgués propiamente tal,
que es el consenso de Washington, así se denomina actualmente, y que es básicamente el neoliberalismo. De aquí en adelante, todo lo que se menciona en relación a eso lo vamos a trabajar como el consenso de Washington, porque no es solamente el modelo económico neoliberal, sino que tiene que ver con una geopolítica específica y con la dependencia que tiene la implementación del neoliberalismo respecto de los intereses norteamericanos. Como vamos a ver, el interés norteamericano es fundamentalmente ligado, está intrínsecamente ligado con el neoliberalismo, y básicamente por un concepto que también lo vamos a trabajar acá, que es el patrón de acumulación. El patrón de acumulación, como lo dice la palabra, es el modo en que se acumula el capital dentro de una sociedad. Y en el capitalismo chileno y en los países bajo el consenso de Washington, el patrón de acumulación es básicamente primario exportador. Extrae materias primas y las vende tal cual. Y las clases sociales, el empresariado que se agrupa en torno a eso, es quienes defienden ese proyecto, quienes de alguna manera se identifican con ese proyecto. En términos de cómo se relaciona el proyecto histórico con el conjunto de la sociedad, tenemos aquí un gráfico donde aparece el poder político, económico y cultural. Las clases dominantes ejercen una dominación de la minoría sobre la mayoría. Esa es básicamente la correlación. Esto que suena muy simple es muy ilustrativo al momento de ver los demás proyectos. Hay una relación de dominación que se establece ahí, ¿ya? En el plano político, en el plano económico y cultural. Desde el punto de vista periodístico, si ustedes quieren, tenemos aquí una serie de personajes que ya tenemos las conclusiones de que sí efectivamente han defendido el consenso de Washington. Tenemos ahí al presidente Piñera junto con la expresidenta Bachelet, José Miguel Insulza con Andrés Saldívar, ambos ligados ya con pruebas con el Departamento de Estado norteamericano, Jair Bolsonaro, el presidente Donald Trump, tenemos a Heraldo Muñoz, el presidente de Colombia, Luxix, Lagos y Lavín. Un conjunto de personalidades que representan opciones políticas. ¿En qué consiste el consenso de Washington? Primero, vamos a enumerarlos en términos muy sencillos para graficarlo, pero yo creo que nosotros todos tenemos más o menos clarito en qué consiste el neoliberalismo. Pero básicamente los súper ricos nacionales y extranjeros asumen políticas de privilegio antipopulares. Ellos son los que controlan el patrón de acumulación chileno y de los países que están bajo el consenso de Washington. El patrón de acumulación es primario exportador. La industrialización en Chile es muy básica y está exclusivamente relacionada con los procesos extractivistas. Chile no produce bienes industriales, los importa. Sin embargo, hay algún nivel que es de manufactura muy básico que está asociado a la extracción de materias primas. Desde el punto de vista geopolítico, existe una dependencia imperial. En eso consiste el consenso de Washington. Washington dice, este es el modelo económico, así se deben acumular las riquezas y tienen que establecer una serie de tratados. En este caso, por ejemplo, Chile, Tratado de Libre Comercio, el TTP, también una serie de acuerdos de relaciones entre los estados, como por ejemplo la Escuela de las Américas, que forma oficiales de ejército, donde se van a formar los oficiales del ejército chileno, y una serie de consensos políticos que permiten la implementación del proyecto neoliberal. El régimen político tiende hacia una democracia de seguridad nacional. No en todos los países de Latinoamérica, pero particularmente en Colombia y en Chile es donde más se expresa el sistema político restringido, una democracia de seguridad nacional o protegida, también denominada democracia antipopular o una democracia excluyente elitista. ¿Por qué? Porque para sostener el patrón de acumulación con los niveles de explotación actual, tú requieres una institucionalidad que evite cualquier proceso de cambio. Chile es el mejor ejemplo de cómo se implementó este consenso de Washington.
Hay documentos del Departamento de Estado norteamericano de los años 70 donde se recomienda implementar, después de las dictaduras militares, implementar una democracia que se base en instituciones permanentes. Puedes elegir los presidentes, puedes elegir al Congreso, pero no vas a poder elegir a las instituciones permanentes. Y esas instituciones permanentes, según el Consenso de Washington, tienen que proteger a la democracia de los cambios que quiera generar la nación respecto del modelo económico y el sistema de privilegios. Estas instituciones permanentes son básicamente las Fuerzas Armadas, policías, Poder Judicial. Y en Chile, Tribunal Constitucional, y hasta unos años atrás el Consejo de Seguridad Nacional, que tenía atribuciones incluso para votar a los presidentes. Desde el punto de vista social, el proyecto del Consenso de Washington es una alianza de clases. Está dirigido por la burguesía financiera exportadora. Estamos hablando de grandes capitales que colocan su capital en la bolsa, que muchas veces están ligados a la banca y que tienden a los monopolios. En Chile sabemos que son 15 familias las que controlan aproximadamente el 70% de la riqueza nacional, y tenemos que en 5 familias se concentra más del 10% de la riqueza nacional. Entonces el nivel se ha transformado en una alianza social. Esta alianza social no permite que paradójicamente, los proyectos capitalistas no son blanco y negro. No es que estén por un lado los burgueses y por el otro lado los proletarios. Existen muchos sectores, todos somos parte de distintos sectores. Y en particular, en este proyecto, los sectores empresariales ligados a la industria, ligados a la manufactura, a la producción, no son quienes conducen el proceso, están subordinados. ¿Ya? Tenemos aquí a la mediana y pequeña industria, tenemos a empresas que trabajan a nivel de manufactura básica. Esos sectores, a pesar de que son sectores empresariales, no son los que controlan el poder. En términos de alianza política, claramente los sectores que más representan y más genuinamente han representado este consenso ha sido la derecha, la Concertación y los militares. Y particularmente la Concertación ha buscado durante todos estos años de contrabando, de alguna manera, mostrar que este no es un modelo neoliberal, que este no representa el Consenso de Washington, sino que es una economía social de mercado. Sin embargo, es solo el título, porque en la práctica es el mismo neoliberalismo que se implementa en distintos lugares. Cuando los pueblos se enfrentan a esta disyuntiva respecto de la revolución o la reforma, existe una salida que es la reforma, que no te conduce necesariamente a la revolución y que ha tendido muchas veces a salvar al propio capitalismo. Esta opción, este proyecto que es de reforma, conceptualmente hablamos de un proyecto de colaboración de clases. ¿Qué significa eso? Significa que distintos sectores de clase, con sus organizaciones políticas, confluyen en un acuerdo. Y este acuerdo permite, de una manera supuestamente equilibrada, permite que accedan a la toma de decisiones, a la administración del poder, a distintas clases sociales. Este proyecto, como se ha presentado históricamente el nacionalpopulismo en Latinoamérica. Las fotos representan la primera, la mujer es Evita Perón. No sé si ustedes la alcanzan a reconocer. La persona que está a su lado es Juan Domingo Perón. El tercero que está ahí es Getúlio Vargas, en Brasil. Cristina Fernández, AMLO de México, tenemos al Rafael Correa, y en Chile, esto es, yo se los puedo dar firmado, quien más representa este proyecto es Marco Enriquez Minami. Este proyecto, particularmente, si ustedes se dan cuenta, muchas veces hemos tendido a identificarlo con la izquierda, pero el proyecto en sí recoge elementos de la izquierda, pero también recoge elementos de otras miradas
miradas nacionalistas, miradas del centro, incluso miradas de grandes empresarios, convergen en este proyecto. Evita Perón y Juan Domingo Perón, del Partido Justicialista, iniciaron y lideraron un proceso que es muy señero, que demuestra muy claramente en qué consiste el nacionalpopulismo. Getúlio Vargas, en los años 30 en Brasil, inició también un proceso similar y que ha marcado toda la política brasileña, lo mismo que el peronismo. En el caso mexicano también lo tenemos presente, sobre todo a partir, no inmediatamente después de la Revolución Mexicana, sino con posterioridad a esta. Bueno, Rafael Correa y Marco Enrique Ominami representan de alguna manera, junto con Cristina Fernández, este nuevo nacionalismo populista. El nacionalpopulismo, para que lo vayamos distinguiendo del proyecto de consenso de Washington, integra el concepto de nación y el concepto de pueblo, lo integran en un solo proyecto. ¿Por qué? Al apelar a las clases sociales, a los distintos intereses de clase, requiere alguna instancia que se eleve sobre esos intereses de clase y medie sobre esos intereses de clase. Esa instancia es el Estado. Y el Estado es la reencarnación de la nación, propiamente tal. Pero no cualquier nación o no cualquier nacionalismo, sino un nacionalismo que incorpora sectores del pueblo. Y eso es lo que marca la diferencia respecto de los nacionalismos europeos y de otras latitudes del planeta. ¿Por qué? Porque el nacionalismo en Latinoamérica, para que realmente sea nacionalista, debe chocar con los intereses del imperialismo. Y al chocar con los intereses del imperialismo, choca también con un modelo, con un proyecto histórico, con un modelo económico. Y la única manera de que ese proyecto se concretice es a través de la lucha, es a través de que ese proyecto, que ha dominado durante muchos años, sea derrotado. Para poder ser derrotado debe apelar a la fuerza del pueblo. Es el pueblo el que pone los muertos, es el pueblo el que pone la sangre. Y en ese proceso no siempre sus luchas llegan a buen puerto. A veces no llegan a nada, otras veces llegan a proyectos de colaboración de clase como el nacionalpopulismo y otras veces llegan a la revolución. Cuando los proyectos son truncados, hablamos de un proceso de contrarrevolución, que después lo vamos a tocar, que es el más triste de todos. Este proyecto nacionalpopulista supone el apoyo de una burguesía nacional o de una burguesía productiva. ¿Por qué? Cuando los países latinoamericanos surgimos en la independencia, no logramos la independencia plena, la soberanía plena no la logramos, porque fuimos ubicados en un rol específico de la división internacional del trabajo entre los países, el rol de proporcionar materias primas a los países que estaban industrializándose. Por lo tanto, no existió una burguesía que desarrollara una industria propia. Sí existió una oligarquía terrateniente que no le interesaba la productividad, simplemente que hasta el día de hoy es la misma lógica, la misma mirada, venden todo. Antes vendían el carbón y el salitre, ahora venden el cobre y los bosques y los peces. Los recursos naturales han estado siempre en la lógica de explotación de estos sectores. Por lo tanto, cuando quieres implementar un proyecto distinto al neoliberalismo, el nacionalpopulismo apela a sectores burgueses también, pero sectores burgueses que están interesados en el mercado interno, no en el mercado externo. Y en ese mercado interno, en proporcionarle productos elaborados a la población. Esa contradicción que existe entre quienes están produciendo para afuera y quienes producen hacia adentro, se expresa y es de alguna manera canalizado por este proyecto. Incorpora sectores burgueses, así como incorpora sectores populares. Enfrenta el desafío de transformar el patrón de acumulación primario exportador por uno productivista. Por tanto, enfrenta los intereses del empresariado neoliberal y a los intereses imperiales. Si en Chile quisiéramos, no sé si ustedes vieron el programa de Paradic, ese de la industria chilena, ¿sí? Bueno, ahí mencionaba un poco el esfuerzo que hizo Chile a partir de los años 30
por industrializarse. Esa industrialización nunca se completó, porque fue una iniciativa que se hizo sobre la base de una realidad muy precaria en ese entonces. Y todos los países latinoamericanos teníamos esa realidad precaria. Sin embargo, cuando se intenta industrializar al país, tú requerías, por ejemplo, una reforma agraria que permitiera mayor producción agrícola para alimentar a las ciudades donde estaba creciendo ese obrero, donde estaba creciendo el número de ese obrero. Por tanto, si requieres reforma agraria, requieres tocar los intereses de esa oligarquía. Cuando tú quieres desarrollar la industria nacional y la industria nacional se convierte en el pilar del desarrollo, desplazas a la venta de la materia prima. Y al desplazar la venta de la materia prima, tú afectas intereses imperiales. Entonces volvemos al primer punto. Por mucho que nosotros digamos, no, a las clases sociales, no, yo no me identifico con ninguna clase social, la acción política igual tiene un contenido de clase, aunque uno no lo quiera. Y esto se expresa en que cada vez que hay avance o cada vez que hay retroceso, afectan a determinadas clases sociales que no se quedan tranquilas, que utilizan su fuerza y su energía para recuperar sus intereses. El nacionalpopulismo, además, al incorporar a sectores del pueblo, mejora la calidad de vida y garantiza los derechos. Hay un proyecto que reivindica el rol del Estado, la centralidad del Estado, y por tanto intenta construir un Estado benefactor, garantizar determinados derechos. Porque en la medida en que esa clase trabajadora adquiera mayor capacidad de mercado, mayor capacidad de mejores remuneraciones, va a poder adquirir los mismos bienes que son producidos por ese burgués del mercado interno. Por tanto, es parte del interés de este proyecto nacional populista elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Mientras que el neoliberalismo le conviene la precarización, porque en la precarización obtiene los mayores índices de ganancia. El nacionalpopulismo no es una alternativa revolucionaria. Ha sido históricamente la manera en que el propio capitalismo se ha salvado a sí mismo. Ubicado en este proceso entre la reforma y la revolución, una manera en que el capitalismo ha logrado pacificar a ese pueblo que quiere el poder, que quiere transformar, ha sido incorporándolo en la toma de decisiones, a través de un proyecto de colaboración de clases. En nuestra América el nacionalismo no puede ser imperialista ni fascista como fue en Europa. En Europa estamos hablando de países imperiales, países que tienen y tuvieron colonias en distintas partes, de que su capacidad productiva depende de otros países. El nacionalismo no intenta reivindicar algo que falta, intenta enfatizar lo que ya tiene el nacionalismo europeo. El fascismo italiano, el fascismo alemán, intentaba expandir las fronteras, mientras que el nacionalismo latinoamericano, para lograr esos intereses nacionales, tiene que chocar con el imperialismo. Por tanto, no tiene afanes expansionistas, ¿ya? Su contenido burgués es súper relativo. Por eso, por ejemplo, el nacionalismo de Bolsonaro es un nacionalismo mentiroso, falso. Y así como el nacionalismo de estos grupos fascistas chilenos que intentan reivindicar un espíritu nacional, un proyecto de desarrollo nacional, al momento los que hubo, al momento de implementar su proyecto, no hacen más que someterse al consenso de Washington. Respecto del tercer proyecto que ha estado presente y la correlación de fuerzas que existe en ese proyecto, es el proyecto de emancipación postcapitalista o socialista. En términos súper simples, estamos hablando de que el poder político, económico y cultural está en manos del pueblo y sus organizaciones, de los movimientos sociales y populares. Esa es la clave. Eso es lo que distingue un proyecto de otro. ¿Quién está ejerciendo el poder? En este caso, el movimiento social en el poder ejerce el poder sobre esa minoría que lo ha ejercido permanentemente. Hay un debate en el socialismo que tiene que ver y que ocurrió a partir de la caída de la Unión Soviética y de todos esos países, que tiene que ver con igualar el socialismo al estatismo. No necesariamente el socialismo es estatista, y en Latinoamérica el socialismo se ha expresado de múltiples maneras.
se ha expresado con múltiples formas de propiedad, no solamente estatal, sino autogestionada, colectivas, cooperativas, etcétera, comunitaria. Por tanto, esta diversidad que se está expresando en Latinoamérica, fundamentalmente en Latinoamérica, es la nueva forma en que el socialismo se está expresando. Por eso yo les decía que yo parto desde una mirada latinoamericana. No entro en el debate si es socialismo o no lo que ocurre en Venezuela, si es socialismo o no lo que ocurre en Cuba. Para mí sí es socialismo en la medida en que sea el pueblo y sus organizaciones quienes están conduciendo ese proceso, y donde el interés privado está subordinado al colectivo. Si eso tiene la connotación de que el Estado lo controla casi todo, como en el caso cubano, es una de las variantes. O, como en el caso venezolano, donde existe la propiedad privada y donde es importante, es parte del eje de desarrollo, pero está subordinada a los intereses generales. Y por supuesto, aquí tenemos una fotografía de los que más representan en Latinoamérica este proyecto socialista: Fidel, Salvador Allende, el comandante Chávez y el pueblo. Venezuela ha optado por una opción más rentista, que depende básicamente del petróleo y la riqueza energética que produce ese país, pero donde no existe una estatización general, sino que más bien lo que existe es una serie de proyectos de inversión de carácter estatal en donde los sectores empresariales participan de él. Como ven, en Latinoamérica todas estas expresiones van adquiriendo connotaciones distintas en cada uno de los países de acuerdo a su realidad. En Nicaragua, por ejemplo, tiene que ver con la necesidad de reafirmación de los sectores medios, básicamente, que han visto la figura de Sandino y en la revolución sandinista una manera en que ellos han podido conciliar la idea de la nación y el pueblo, pero también por sectores del pueblo que participan de ese proyecto, algunos con mucha crítica y otros que participan directamente en el gobierno. El proyecto socialista también se caracteriza por una derrota de la burguesía y una ruptura con el imperialismo. Cambia el poder, se inaugura la creación de una nueva sociedad. Cuando hablamos entonces de poscapitalismo nos referimos a eso, es la construcción de una nueva sociedad sobre bases distintas, sobre relaciones de clases distintas, donde la explotación está puesta en cuestionamiento, la acumulación de capital en base a la explotación es puesta en cuestionamiento. Hay una transformación radical en el régimen de propiedad. El régimen de propiedad, que se va a repetir también en esta presentación, tiene que ver con cuál es la manera en que se expresa la propiedad en un país determinado. Esta propiedad tiene que ver con quiénes son los dueños y de qué son dueños. En el caso del régimen de propiedad chileno, tenemos que casi todo está privatizado. Pero los recursos naturales, no existe otra propiedad, otro régimen de propiedad que no sea el privado. Eso es clave. Es probablemente el único país en Latinoamérica donde se da de manera tan tajante un régimen de propiedad privatizado. Mientras en otros países conviven regímenes de propiedad mixto, regímenes de propiedad donde lo central es el Estado. Incluso en países como los Estados Unidos, el régimen de propiedad es mucho más diverso que el de Chile. En lo económico, el patrón de acumulación es productivista. Existe una economía planificada, ya no está en base a la actividad propia de la economía, sino que la sociedad se planifica, se establece planes, objetivos de desarrollo nacional. Existe una nueva matriz productiva y de consumo centrada en el desarrollo humano y no en el lucro. Se multiplican las alternativas del área social, como por ejemplo en el caso venezolano, que junto con la propiedad estatal existe una propiedad autogestionada, el país donde mayor empresa autogestionada existe en Latinoamérica. Cooperativismo. El cooperativismo también se expresa fuertemente en Venezuela y actualmente, a partir de la modificación de la Constitución de Cuba, hace aproximadamente unos 2 años, donde hubo un proceso constituyente, el pueblo cubano decidió que se diversificara aún más el régimen de propiedad, no solamente estatal, como lo habían llevado a extremo los cubanos, donde todo era estatal,
donde hasta la peluquería eran estatales. Ahora existe una diversificación de esta forma de propiedad, donde se han exaltado sobre todo el cooperativismo y las empresas comunitarias y sociales. Existe un mejoramiento de la calidad de vida porque la acumulación de ese capital tiene una redistribución que no tiene que pedir permiso a los burgueses para redistribuirla. Hay una distribución directa. Disminución de problemas sociales asociados al subdesarrollo, conciencia de la sociedad sobre el rumbo histórico y solamente un camino hacia el desarrollo. ¿Por qué eso de conciencia de la sociedad sobre el rumbo histórico? Para que un proyecto de emancipación postcapitalista sea exitoso, requiere conducción, requiere que ese proceso sea conducido. Y las sociedades capitalistas, la conducción está en manos siempre de una élite, siempre está en manos de grupos reducidos. Para que haya una transformación social de esa sociedad, la conducción tiene que ser lo más democrática, lo más ampliada posible. Eso significa que la sociedad en su conjunto, el ciudadano en su conjunto, tiene que estar preparado, educado, formado para hacer eso. Tiene que tener conciencia, no solo de su individualidad, sino conciencia del colectivo. Y la conquista de la soberanía plena de los pueblos y las naciones, su nuevo desafío de superación del horror histórico del socialismo. El concepto de soberanía es fundamental para cualquier proyecto de desarrollo en Latinoamérica. ¿Qué significa la soberanía? Significa cuál es el destino que va a tener el país, hacia dónde se va a dirigir el país, cuáles son los intereses que persigue el país. Esos intereses, no hay una orientación. ¿Te fijas? Más allá de la forma, si es un grupo o mucha gente los que conduce. Dependencia latinoamericana. Miren, este punto es quizá bien teórico, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre los latinoamericanos nos preguntamos ¿por qué Latinoamérica nunca se desarrolla? ¿Por qué nunca logramos los estándares de los países europeos? Como dicen los argentinos, siempre termina todo mal. Todo termina mal, nunca lo logramos. La raza es la mala, dice la gente. Hay una serie de reflexiones que tienen que ver con preguntarnos por qué nunca logramos desarrollarnos. La teoría de la dependencia lo que ofrece es un marco teórico que permite entender esta imposibilidad de desarrollarnos. Entonces dice, no es que seamos como que los países desarrollados sean adultos y los países subdesarrollados seamos niños y que nos falta crecer. No, es que nuestra condición histórica es dependiente. Por tanto, no es que seamos niños permanentemente y que tengamos que crecer, sino que siempre hemos sido de ese tamaño, siempre hemos estado ahí, porque se le ha asignado a Latinoamérica un rol específico. Estos roles específicos tienen que ver con factores internos y externos que provocan esta dependencia. ¿Cuál es el kit de la teoría de la dependencia? La relación entre la metrópoli y el satélite. Nosotros tenemos la imagen de España como el imperio español y las colonias. La teoría de la dependencia y la relación metrópoli-satélite tiene que ver con una relación similar, es una expresión neocolonial, es una relación desigual en que un país explota al otro y lo subordina al otro. La economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se le ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas, con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios se realizan en los países centrales con un alto desarrollo de la industria y la tecnología. ¿Ya? Eso es lo que abordamos al principio. Nosotros tenemos asignado ese rol. Y en función de mantener ese rol se ha construido una serie de institucionalidad, se ha construido una historia de países completa sobre la base de la subordinación. Cada región es parte de una órbita geopolítica. Por ejemplo, ya lo habíamos mencionado al principio, en el caso de Asia tenemos que la metrópoli central es China. Para el caso de América
son los Estados Unidos. Por mucho, y ojo, por mucho que gran parte del capital transnacional no sea norteamericano. Pero las decisiones fundamentales pasan por el consenso de Washington, pasan por la decisión y el beneplácito de los Estados Unidos. Cada región, las naciones ricas buscan perpetuar el estado de dependencia. No se limitan a lo económico, sino que van más allá, llegando a lo político, mediático, educativo, cultural y prácticamente cualquier aspecto que sea necesario para el desarrollo humano. A nosotros se nos ha repetido hasta el cansancio, a veces explícitamente y otras veces simplemente a través de los medios de comunicación, de que lo rubio, de ojitos azules, es bonito, lo negro, chico, es feo. ¿Ah? Lo indio es salvaje, lo blanco es civilizado. El pensamiento europeo es un pensamiento avanzado, el pensamiento latinoamericano es un pensamiento precario. Estamos de alguna manera colonizados culturalmente también. En nuestros propios conceptos se infiltran de alguna manera estas concepciones acerca de la metrópolis y la colonia, acerca de que la colonia es inferior a la metrópoli. Otro aspecto que tenemos que considerar en la relación de dependencia latinoamericana es que el imperialismo ha perseguido eliminar cualquier intento de las naciones dependientes de resistir su influencia, mediante sanciones o incluso mediante el uso militar. En el anexo de esta presentación, y quiero tocarlo al tiro, ay, me fui. ¿Cómo lo hago? Miren, los Estados Unidos han implementado 44 intervenciones militares en territorio norteamericano. Han incluido invasiones, bombardeos, anexión de territorios. En esas 4 intervenciones militares no se incluyen centenares de secuestros, asesinatos masivos, Centroamérica sobre todo, acciones terroristas, magnicidios, golpes de Estado. Han propiciado 5 veces más guerras que todas las guerras entre los estados latinoamericanos y casi el doble de las guerras que realizó el Imperio Español. Y alguien piensa que el imperialismo es una creación abstracta. El imperialismo existe y ha dejado su huella en Latinoamérica. La crisis del imperialismo en nuestra América. ¿Cuáles son las situaciones que han provocado crisis políticas generalizadas? Primero, cuando los pueblos se han enfrentado a cambios como el que está viviendo Chile en este momento, cuando en Latinoamérica se han producido estos procesos, el pueblo se ha enfrentado a 3 posibilidades. No más que 3, solo 3. La contrarrevolución, la colaboración de clases o la revolución. La contrarrevolución es la restauración de la dominación por la fuerza o la combinación con el reformismo burgués. ¿Bien? Nosotros sabemos harto de contrarrevolución en Chile. El golpe de Estado es el ejemplo más puro de una contrarrevolución. La colaboración de clases es lo que ocurrió, por ejemplo, para el estallido social de Argentina en el año 2001. Se cae el neoliberalismo, el pueblo no logra hacer la revolución, no tenía la fuerza para hacer la revolución todavía. Surgieron las asambleas territoriales, surgieron el movimiento piquetero, pero no existía un proyecto propio que poner en juego. Y tampoco existía la fuerza como para hacer la revolución. Pero tampoco la contrarrevolución tenía suficiente fuerza como para imponerse. En esos casos surgió el proyecto de colaboración de clases, que en este caso es el peronismo. Este dilema
Es el mismo dilema que han vivido los pueblos latinoamericanos a lo largo de todo el siglo XX y siglo XXI. Cada vez que el sistema entra en una crisis profunda, una crisis política generalizada, se le presentan estas tres alternativas. Y son las alternativas que hoy estamos viviendo como pueblo. La contrarrevolución está ahí. Y nadie puede negarlo. Que yo sepa, no se han modificado las Fuerzas Armadas, siguen siendo las mismas Fuerzas Armadas de antes. Ni que hablar del cuerpo de carabineros, ni que hablar tampoco de aquellos políticos que criminalizan la revuelta social y que prefieren la contrarrevolución. Por tanto, está ahí respirando en nuestra nuca el proceso de crisis y la posibilidad de una salida. Hoy es mucho más inmediato. Hay un fortalecimiento de los movimientos sociales y populares, la construcción o adscripción de proyectos de cambio y el surgimiento de gobiernos populares en Latinoamérica generan una nueva correlación geopolítica regional, ¿ya? No es la misma Latinoamérica de los años 90. Como les dije, cuando se produce la crisis se nos abren tres alternativas: contrarrevolución, colaboración de clases o revolución. Y la contrarrevolución tiene dos variantes: la vía política, que es el reformismo burgués, o la vía armada, que es la represión y el terror. Y ahí tenemos a los caballeros de la Junta Militar. Esas siempre son dos opciones que siempre están presentes en la conciencia de los que escriben el proyecto del Consenso de Washington. Pero particularmente, no me voy a detener en el terrorismo de Estado, que todos lo conocemos, pero particularmente me quiero detener en el reformismo burgués. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde el proyecto de colaboración de clases con el proyecto de reformismo burgués. No es lo mismo. El proyecto de reformismo burgués es gatopardismo. El gatopardismo es una terminología que se utiliza en política, que a propósito de una obra de teatro, donde uno de los personajes le dice a otro: para cambiarlo todo, para que nada cambie, hay que cambiarlo todo. ¿Qué significa eso? Significa que para dar la impresión de un cambio, generamos el reformismo burgués, pero en definitiva no cambia nada. Los burgueses hacen reformas sociales para recuperar ganancias y legitimidad social. Un poco más de regulación estatal y con mayor inversión pública, menos salvaje. No cambia el régimen de propiedad. No alteramos el régimen de propiedad. Siguen siendo dueños de las tierras, de las aguas, de las minas, sino que aumenta la capacidad del Estado por mejorar la calidad de vida, ¿no? Tratan de obtener mayor recaudación tributaria, tratan de obtener mayor recaudación para atender a esas demandas sociales, pero no cambia nada. Un poquito así como lo que hace la BIM. Démosle un poquito más, ¿cachai? Porque ya estamos apretando demasiado. Entonces ellos combinan represión selectiva y exclusión del movimiento social con asistencialismo y llamados a la conciliación. ¿Qué significa eso? A diferencia del proyecto de colaboración de clases nacional populista que incorpora a sectores del pueblo en la toma de decisiones, por ejemplo el sindicalismo argentino, que participa activamente en la toma de decisiones políticas, el reformismo burgués excluye a cualquier sector del movimiento social. Entonces, para ellos, los pobres son los pobres de Benito Baranda, son los pobres del hogar de Cristo. No es el que está organizado, no es el que sale a la calle a luchar, no es el sindicato, es el pobre que está buscando que lo ayuden con la mano extendida. Ese pobre bueno que le dice: sí, patroncito. Ese es el asistencialismo que busca el reformismo burgués. Y, por supuesto, en Chile, los representantes más claros en los últimos meses que más nítidamente han expresado el reformismo burgués son Osandón, Joaquín Lavín, el presidente de la Democracia Cristiana, Benito Baranda y Jimena Rincón. Bien, voy a presentarles ahora una evolución
de estos 3 proyectos históricos a partir de 1929 en adelante. Los proyectos históricos los países que van a aparecer en azul representan a los países del Consenso de Washington. Los países que aparecen en amarillo son los países que han adscrito a los proyectos nacional populistas. Y los países que estén en rojo son los proyectos de emancipación postcapitalista o proyectos socialistas. Así era nuestra América en 1929. En celestito teníamos al imperialismo inglés, que a partir del 29 desaparece de escena de Latinoamérica. Mucha influencia en Argentina, mucha influencia en Brasil, en Surinam y en las Guayanas, y en el Caribe. Sin embargo, a partir de la crisis del 29, la caída de la Bolsa de Comercio de Nueva York, toda la crisis del salitre en Chile, produjo una crisis de tal envergadura que las clases que sustentaban este proyecto liberal anterior no pudieron sostenerse en el poder. Y el pueblo aún no tenía un proyecto propio. En su lugar apareció los proyectos de colaboración de clases, pero con un tinte mucho más nacionalista. Para el caso, por ejemplo, del Brasil, aparece el Getúlio Vargas, un gobierno que se extiende desde el año 34 aproximadamente hasta el 45 y que después es retomado por João Goulart hasta que le hacen el golpe de Estado en los años 60. Pero básicamente consistió en la industrialización de Brasil. Si ustedes se fijan en el mapa, tenemos a México, a Brasil y a Argentina en amarillo. Argentina con el peronismo, México con Cárdenas, después de la Revolución Mexicana, cuando derrotaron a la dictadura de Porfirio Díaz, el pueblo mexicano entra en una lucha fratricida que dura 10 años. Fue solamente después, 10 años después de la Revolución, yo diría que casi 20 años después de la Revolución incluso, en que se proponen recién la nacionalización de los recursos naturales, el petróleo y las minas, que están en manos norteamericanas. Entonces la ruptura que hace México lo hace sobre la vía de ese pueblo que venía empoderado de la revolución y que convergen en el proyecto nacional populista del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, que gobernó México durante 70 años. En el caso de Argentina logra industrializar el país básicamente, y al igual que Brasil y México, con un rol central del Estado. El Estado modificó el régimen de propiedad. Ya no todo está en manos ni de la oligarquía ni del capital transnacional, sino que ahora el Estado nacionalizaba los recursos naturales y los ponía a disposición del desarrollo del país. Sobre la base de esa recuperación de recursos, los países de distinta manera, México, Brasil y Argentina, invirtieron en industria nacional. Crearon industria estatal o incentivaron la industria privada. Chile inicia un proceso similar con los frentes populares, pero no logra llamarse nacionalpopulismo porque no modifica el régimen de propiedad. El régimen de propiedad comienza a ser modificado recién a partir de los años 60-70, con la Unidad Popular y en parte con el gobierno de Frei. Pero la estructura agraria fue intocada, no se tocó. No hubo reforma agraria en Chile. La estructura de propiedad fue poco a poco con los años adquiriendo mayor protagonismo en el Estado. Y por tanto la industrialización chilena fue una industrialización parcial. En el caso argentino fue muy distinto, porque el rol central que jugó el Estado permitió industrializar el país, permitió además negociar la actitud confrontacional de Perón, permitió negociar en los mercados internacionales la venta de productos argentinos y permitió abastecer a Argentina, hacerla autosuficiente con sus propios bienes, televisores, refrigeradores, tractores, con empresas capitalistas nacionales con inversión pública y también con empresas estatales como el caso de la industria militar aeronáutica argentina.
Argentina llegó a ser la sexta potencia mundial, estuvo a punto de ser un país desarrollado. E incluso existió el proyecto de energía nuclear que patrocinó Perón 3 años antes de que le hicieran el golpe de Estado del año 55. Entonces estamos hablando de que en ese periodo es el periodo de oro de Argentina, es el periodo de oro de Brasil, donde aumenta también la inmigración italiana, es el periodo de oro de México, la industria mexicana. Muchos países industrializados optan por incluso instalar sus propias industrias en estos países. Esto dura aproximadamente hasta el año 55, aproximadamente. Pero puse el año 55 porque ahí le hicieron el golpe de Estado a Perón. Y ahí empiezan a cambiar las cosas en Sudamérica fundamentalmente. Hay otro periodo histórico que va desde el 67 al 73, donde, si ustedes se dan cuenta, hay un agotamiento del viejo capitalismo y el triunfo de las primeras revoluciones. El capitalismo reacciona y nuevamente tenemos que en México, Brasil y Argentina vuelven a entrar en consenso de Washington. Pero otros países se mueven. Perú, el año 67, un grupo de militares progresistas implementan un proyecto nacionalista que nacionaliza recursos naturales e comienza a implementar un proyecto nacional populista en Perú, aliado del gobierno de la Unidad Popular. En Panamá, el general Torrijos reclama soberanía sobre el estrecho, sobre el canal de Panamá, y obliga a los Estados Unidos a adoptar un acuerdo en que ahora, en el siglo XXI, se les debió haber devuelto el canal a los panameños, cosa que no ocurrió. Pero vinieron de los militares, ambos procesos vinieron de los militares. Junto con eso, se producen 2 procesos revolucionarios, pero ya no nacional populista, ya no de colaboración de clases, sino procesos de transformación postcapitalista. La Revolución Cubana del año 59 y el proceso de la Unidad Popular en Chile. Estos 2 procesos permearon e influenciaron todo el movimiento popular latinoamericano. Hasta el año 73-75, que es el siguiente periodo, donde se impone la contrarrevolución. La contrarrevolución es casi una trama de teatro. Golpe de Estado en Uruguay, golpe de Estado en Argentina, golpe de Estado en Chile, golpe de Estado en Perú, golpe de Estado en Brasil, golpe de Estado en Centroamérica. Y de seguidita la implementación del consenso de Washington. Solamente se salva en ese periodo Cuba nuevamente, y aparece un nuevo proceso revolucionario en Nicaragua con la revolución sandinista del año 79, que trae un influjo también de cambio en toda Latinoamérica. En el año 90, entre el 90 y el 2000, Latinoamérica es el paraíso del neoliberalismo. El consenso de Washington no solamente abarca Latinoamérica, sino que ahora abarca el mundo. La Unión